Franklin Delano Roosevelt, FDR, el 32º presidente de los Estados Unidos, se erige como una de las figuras más trascendentales de la historia estadounidense. Su presidencia, que se extendió desde 1933 hasta su muerte en 1945, abarcó dos de las mayores crisis que la nación haya enfrentado: la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Mediante reformas audaces, un gobierno innovador y un liderazgo sin precedentes en tiempos de guerra, Roosevelt redefinió el alcance de la presidencia y transformó el papel del gobierno federal en la sociedad estadounidense. Su mandato ilustra cómo un liderazgo decisivo puede remodelar una nación en momentos de peligro extremo. La Gran Depresión y la primera investidura de Roosevelt. Cuando Roosevelt asumió la presidencia en marzo de 1933, Estados Unidos se encontraba en lo más profundo de la Gran Depresión. Casi una cuarta parte de la fuerza laboral estaba desempleada, los bancos fracasaban, la producción industrial se había desplomado y la confianza en el sistema económico estaba destruida. En su discurso inaugural transmitió un mensaje de resiliencia y desafío, recordando a los estadounidenses que a lo único que debemos temer es al propio miedo. Más allá de las palabras, anunció de inmediato un gobierno activo y dispuesto a restaurar la esperanza y la estabilidad. Durante sus primeros 100 días, impulsó una oleada legislativa que se conocería como el Primer New Deal. Su administración cerró temporalmente los bancos insolventes, los inspeccionó y restableció la confianza con la Ley de Emergencia Bancaria. La Ley Glass-Steagall creó el Seguro Federal de Depósitos, protegiendo los ahorros de los ciudadanos y estabilizando el sistema financiero. Con estas medidas, Roosevelt demostró su convicción de que la intervención gubernamental era esencial para rescatar la economía. El New Deal. Transformar el papel del gobierno. El New Deal fue la piedra angular de la agenda doméstica de Roosevelt. No fue un programa único, sino un conjunto evolutivo de iniciativas destinadas a proporcionar alivio, recuperación y reforma. Las medidas de alivio ofrecieron asistencia inmediata a los desempleados y empobrecidos. Organismos como el Cuerpo de Conservación Civil, CCC, y la Administración de Progreso de Obras, WPA, contrataron a millones de personas para proyectos públicos. Construcción de carreteras, escuelas, parques e infraestructura que modernizaron la nación. Los programas de recuperación se concentraron en estabilizar sectores clave. La Ley de Ajuste Agrícola, AAE, intentó elevar los precios de los cultivos, reduciendo excedentes, mientras que la Ley de Recuperación Industrial Nacional, NIRA, buscó regular la industria, estabilizar salarios y fomentar la negociación colectiva. Aunque algunas de estas iniciativas enfrentaron desafíos constitucionales, reflejaban el enfoque experimental de Roosevelt. Estaba dispuesto a probar políticas audaces, descartar fracasos y adoptar nuevas estrategias. Las medidas de reforma cambiaron de manera permanente la estructura de la sociedad y el gobierno. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, reguló los mercados bursátiles para prevenir abusos que contribuyeron al colapso de 1929. La Ley de Seguridad Social de 1935 estableció pensiones para ancianos, seguros de desempleo y ayuda a discapacitados, integrando la asistencia social en el sistema estadounidense. Por primera vez, el gobierno federal asumió la responsabilidad de la seguridad económica de sus ciudadanos. La expansión del poder presidencial. El liderazgo de Roosevelt durante la Depresión también transformó la presidencia en sí misma. Desarrolló las charlas junto a la chimenea, fireside chats, discursos radiales en los que explicaba directamente sus políticas al pueblo en un lenguaje sencillo. Este estilo de comunicación innovador creó un vínculo personal con millones de personas, convirtiéndolo en una voz confiable en tiempos de incertidumbre. A la vez, Roosevelt amplió el poder del poder ejecutivo. Estableció nuevas agencias federales, supervisó un gasto público masivo y asumió la iniciativa en la política económica. Sus críticos lo acusaron de excederse, especialmente cuando propuso un polémico para aumentar el número de jueces en la Corte Suprema después de que varias leyes del New Deal fueran declaradas inconstitucionales. Aunque aquel Court Packing Plan fracasó, reveló su determinación de asegurar la supervivencia de su agenda. Con el tiempo, la Corte adoptó una postura más favorable al New Deal, consolidando las reformas de Roosevelt. La preparación para el conflicto mundial. Mientras lidiaba con la depresión, Roosevelt reconocía la amenaza creciente del fascismo en el extranjero.
Los años 30 vieron el ascenso de Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia y el expansionismo militarista en Japón. La opinión pública estadounidense, sin embargo, era fuertemente aislacionista, marcada por el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. Roosevelt debía actuar con cautela, equilibrando la necesidad de reforzar la defensa con la renuencia popular a involucrarse en conflictos externos. Apoyó medidas como las leyes de neutralidad para limitar la implicación, pero al mismo tiempo instaba a una mayor preparación. Cuando Europa se acercaba a la guerra, trabajó para ayudar a los aliados sin un involucramiento directo. La cláusula de cash and carry permitió a Reino Unido y Francia comprar armas y las transportaban ellos mismos. Tras la caída de Francia en 1940, Roosevelt actuó con mayor decisión, lanzando el programa de préstamo y arriendo, Lend-Lease, para suministrar material bélico a Reino Unido y, más tarde, a la Unión Soviética. Estas medidas sostuvieron a los países que resistían a las potencias del eje y le dieron tiempo a Estados Unidos para fortalecer su propio ejército. El liderazgo de Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1951 introdujo de lleno a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt unió a la nación con su declaración de que la fecha viviría en la infamia, y el Congreso declaró la guerra a Japón, seguida de Alemania e Italia. De inmediato se convirtió en el comandante en jefe de un esfuerzo bélico global sin precedentes. Su capacidad para movilizar la economía fue extraordinaria. Fábricas que habían estado inactivas durante la Depresión comenzaron a producir tanques, aviones y barcos. La Junta de Producción de Guerra coordinó la industria, mientras que el racionamiento y los controles de precios aseguraron la distribución de recursos para el esfuerzo militar. El desempleo desapareció y la economía se disparó, demostrando el poder transformador de la movilización bélica. En el ámbito internacional, Roosevelt trabajó incansablemente para construir alianzas. Junto con Winston Churchill y Joseph Stalin, formó la Gran Alianza. En conferencias como Casablanca, Teherán y Yalta, ayudó a diseñar la estrategia militar y la planificación del mundo posguerra. Apoyó la estrategia de Alemania primero, priorizando la derrota de Hitler antes de centrarse en el Pacífico. Respaldó la invasión del norte de África, el desembarco de Normandía y la coordinación de un frente unido con los aliados. Roosevelt también pensó en el futuro. Fue uno de los principales impulsores de la creación de las Naciones Unidas, imaginándola como un mecanismo para mantener la paz y evitar la repetición de un conflicto global. Su visión internacionalista sentó las bases del papel de Estados Unidos como líder mundial en la segunda mitad del siglo XX. Retos y controversias. La presidencia de Roosevelt no estuvo exenta de críticas. Algunos conservadores condenaron el New Deal como una expansión excesiva del poder federal que amenazaba la libre empresa. Empresarios lo acusaron de hostilidad hacia el capitalismo. Por otro lado, ciertos liberales consideraban que el New Deal no abordaba suficientemente las desigualdades sociales. Durante la guerra, Roosevelt enfrentó dilemas morales y políticos. Una de las decisiones más controvertidas fue el internamiento de ciudadanos y residentes japoneses en campos de concentración en Estados Unidos. Aunque lo justificó en términos de seguridad nacional y la Corte Suprema lo avaló en aquel momento, hoy se reconoce como una grave injusticia. También tuvo que lidiar con las tensiones de coordinar una guerra en dos frentes, gestionar las relaciones con Stalin y planificar un orden mundial que inevitablemente derivaría en tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El legado de Roosevelt. El impacto de Roosevelt en la historia de Estados Unidos es profundo. En el plano interno, redefinió la relación entre los ciudadanos y el gobierno. Los programas del New Deal establecieron una red de seguridad y un marco regulatorio que aún perduran. La seguridad social, las protecciones laborales y la regulación financiera siguen siendo pilares de la política pública. En el ámbito internacional, guió a Estados Unidos del aislacionismo al liderazgo global. Su diplomacia en tiempos de guerra y su visión de la ONU moldearon el orden internacional de la posguerra. Quizás su contribución más importante fue brindar confianza en tiempos de desesperación. Su capacidad de inspirar, tranquilizar y actuar con audacia dejó una huella indeleble sobre lo que el liderazgo presidencial puede lograr. Fue el único presidente elegido para 4 mandatos,
testimonio de la confianza del pueblo en él en tiempos turbulentos. Su muerte en abril de 1945, poco antes de la victoria en Europa, le impidió presenciar la derrota final del fascismo, pero su legado perduró en la paz y la prosperidad posteriores. Conclusión. La presidencia de Franklin D. Roosevelt estuvo marcada por la crisis y la transformación. Asumió el cargo cuando el capitalismo parecía al borde del colapso y guió al país hacia la recuperación mediante una audaz experimentación. Luego lideró a la nación durante la guerra más destructiva de la historia, construyendo alianzas, movilizando recursos y sentando las bases de un nuevo orden internacional. Su legado no está libre de sombras, pero sus logros al redefinir el papel del gobierno federal, expandir la presidencia y conducir al país a través de la depresión y la guerra, lo convierten en uno de los líderes más influyentes de la historia estadounidense y mundial. Demostró que, en momentos de desafío extremo, el liderazgo requiere coraje, adaptabilidad y visión. Al hacerlo, dejó una marca imborrable en su nación y en el mundo.